Hola hermano, hola hermana, hola amiga, hola amigo, como quieras que te llame. Bienvenido a mi canal, Eli no sé qué. Si no estás suscrito a él, pues suscríbete y si te gusta el vídeo, dale a like. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante dentro de la organización porque es la interpretación de Mateo, capítulo 24, del 45 al 47. Y antes de analizarlo, lo quiero leer. Allí dice en la Biblia, en este capítulo 24, versículo 45 al 47, dice: ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darles su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Ese es el texto que ellos interpretan de una manera para tener autoridad sobre, sobre todos los testigos de Jehová. Entonces vamos a examinar este tema del libro, de nuevo, Cautivos de un concepto, de Don Cameron. Su más detallada explicación de Mateo 24, 45 al 47 es presentada en el libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, el cual fue escrito por el más respetado eminente doctor bíblico de la sociedad, Frederick Franz. Él fue el presidente de la sociedad Watchtower desde 1977 hasta su muerte en 1992. Nota importante. Para el propósito de este estudio, solo es necesario comprender su interpretación de este pasaje de la Biblia, no el estar de acuerdo o en desacuerdo con esa interpretación. El que sea correcta o no bíblicamente no es importante. Lo único que importa aquí es si históricamente es correcta. Es decir, que lo que sucedió en su historia esté de acuerdo con la manera que ellos interpretan Mateo 24 del 45 al 47 y como lo explica su reciente atalaya del 15 de enero de 2008. Bueno, ya no es reciente, ya hace bastantes años. Y allí dice: cuando Jesús, el amo, inspeccionó a este esclavo en 1918, vio que estaba cumpliendo fielmente su deber de suministrar el alimento al tiempo apropiado, de modo que con mucho gusto lo nombró sobre todos sus bienes. Pues seguimos leyendo. Su enseñanza consiste en que Jesús regresó en 1914 para comenzar su segunda venida o presencia invisible, en cumplimiento de Mateo 24:3. Luego, en 1918, él comenzó a hacer un examen a todas las religiones que afirmaban representarlo para ver si alguna de ellas estaba fiel y discretamente suministrando las verdaderas enseñanzas de la Biblia, alimento espiritual, al tiempo apropiado durante su ausencia. Ellos dicen que la única religión que él encontró haciéndolo fue la sociedad Watchtower. Por lo tanto, Jesús lo nombró sobre todos sus intereses terrestres o bienes en la primavera de 1919. Bueno, yo creo que ya este año creo que se ha quitado, pero no estoy yo muy al tanto, así que es lo que recuerdo. Pero bueno, aquí todavía estaba. Sigo leyendo. Observe que la única razón por la cual Jesús hubiera tenido que hacer tal nombramiento es si él los encontró suministrando alimento espiritual al tiempo apropiado. Su libro, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, explica este aspecto sumamente crítico bajo el encabezamiento Tiempo de inspección por el amo del esclavo. En las páginas 350 a 356, Frederick Franz explica, bueno, tengo aquí este libro que está citando.
el reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Lo tengo aquí en la mano. Pero vamos a seguir leyendo. Frederick Franz explica en este libro que tengo yo aquí. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo Jesús, que había vuelto, daría un fallo, Jesucristo, al inspeccionar a la sociedad en el año 1919 era común. Sí, halló fiel y discreto al esclavo nombrado en cuanto a la alimentación de sus discípulos. Eso es lo que dice el libro, ¿no? Sigo leyendo. Los testigos de Jehová saben que este alimento y esta alimentación se refieren a las enseñanzas que provienen de la sociedad Watchtower. Es evidente que Jesús no basó su decisión de 1919 con lo que la sociedad estaría enseñando hoy en día. En su lugar, Franz lo explicó en las páginas 350 y 351. Y dice allí: ¿podían ellas, por siquiera su último registro de enseñanzas hasta 1919, probar que ellas mismas eran la clase compuesta del esclavo fiel y discreto del Señor y Amo Celestial Jesucristo? Había que considerar la calidad del alimento mismo. Esto lo dice en el libro El reino de 1000 años de Dios, en los párrafos 38 y 40. Sigo leyendo. De manera que Jesús habría tomado su decisión en 1919, basado en lo que ellos hubieran estado enseñando hasta el 1919. Está claro, ¿verdad? Su decisión la tomó en el 1919, Jesucristo, ¿no? En ese año que, según la sociedad, pasó a inspeccionar a este esclavo, ¿no? de ese año. Sigo leyendo. Él comprobaría la calidad de esas enseñanzas para asegurarse de que eran las cosas correctas para ser enseñadas y el tiempo correcto para ser enseñadas, la clase correcta de alimento al debido tiempo. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? El libro simplemente afirma que ellos pasaron con buen éxito la prueba en las páginas 351, en la página 351, párrafo 40. Bueno, lo voy a leer porque me parece interesante, ¿no? Porque este libro es ya antiguo y pocos lo tienen. Así que voy a leer los 3 párrafos. Si no queréis escucharlo, pasad el vídeo un poquito hacia adelante, ¿vale? Tiempo de inspección por el amo del esclavo. El 38, el párrafo 38 dice: sin lugar a dudas, aquel era un verdadero tiempo de inspección para la clase del esclavo del amo. Todos los hechos del caso indican que el amo vino para la obra de inspección en aquel tiempo. Aquello había de esperarse según la profecía de Malaquías 3, del 1 al 5. Por supuesto, las iglesias sectarias de la cristiandad se habían hecho un registro de tiempos de guerra, un registro conocido que tenía fuerte efecto en su alegación de ser discípulos y esclavos de Jesucristo. ¿Podían ellas, por siquiera su último registro hasta el 1919, probar que ellas mismas eran la clase compuesta del esclavo fiel y discreto del Señor y Amo Celestial Jesucristo? Él, como juez, indicaría su fallo o decisión por la manera en que desde entonces en adelante tratara con los centenares de sectas religiosas de la cristiandad. Apropiadamente nuestra atención se enfoca ahora en aquellos sinceros cristianos que estudiaban la Biblia, que durante la Primera Guerra Mundial fueron perseguidos por su obediencia a Cristo,
y que llegaron a ser objetos de odio de parte de todas las naciones por causa del nombre de Cristo, puesto que ellos también llegaron a estar bajo inspección divina. ¿Qué mostró el amo que decidía en cuanto a ellos? Según la ilustración de Jesús, ¿cómo regresó a su casa el amo que nombró al esclavo? ¿Fue con gran furia para destruir la casa o fue para disfrutar de su venida a la casa y ver cómo se habían estado efectuando las cosas durante su ausencia? Su vuelta a su casa fue pacífica. No vino para participar en la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso, en Armagedón. Más bien quería asegurarse de que sus asuntos domésticos estaban en la condición correcta. Había hecho su esclavo nombrado de lo que se le había asignado a hacer, a saber, dar a los domésticos el alimento a su debido tiempo. El amo tenía que efectuar una inspección. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Fijaos qué frase. La cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues bien, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Presta atención. Hasta 1919 era común, se habían esforzado por dar alimento a su debido tiempo a la casa de la fe o a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron en ello. No solo era un problema de regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. ¿Estáis escuchando? Bien, pues lo voy a repetir. También había que considerar la calidad del alimento mismo. Sigo leyendo. En este sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales siempre se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesucristo, ahora fijaos, dice, pasaron con buen éxito la prueba. ¿Por qué? Porque ellos estaban sirviendo el alimento, la calidad de alimento al tiempo apropiado y el alimento correcto. Y eran las enseñanzas bíblicas de aquel entonces, sus interpretaciones, vamos. Bueno, pues esto es así, pero sabemos que no lo estaban haciendo, porque aquí lo hemos pillado. Bien, sigo leyendo. Durante los años del conflicto mundial no se habían puesto a predicar junto con la cristiandad, ni el paganismo, la propaganda de guerra que suministraron los gobiernos políticos. Persistieron en predicar el mensaje bíblico para aquel tiempo y en abogar por una adherencia cristiana a los principios de la Biblia para todos. Sí, claro, ellos estaban predicando, pero ¿qué estaban predicando? Pues no es lo que están predicando ahora. Era otro mensaje. Pues sigo. Entonces, ¿qué decidió el amo celestial en cuanto a estos esclavos obedientes suyos? Bueno, pues es importante. No influyó en él la posición de impopularidad y de personas perseguidas en que ellos se hallaban en el mundo enloquecido por la guerra, porque él había predicho que durante su parusía o presencia invisible ellos tendrían esa penosa experiencia. ¿Halló él aquel cuerpo de esclavos cristianos no preocupándose por su impopularidad en el mundo y esforzándose por agradar a su amo por medio de hacer lo que por el nombramiento de él había de hacerse durante su ausencia? Bien, pues a ver, dice, tiene que haberlos hallado en esa condición, según la manera
en que la inspección que comenzó en 1919 ha afectado la decisión de él desde entonces. Las acciones de él, sus tratos con sus esclavos cristianos dicen más que las palabras. Bien, hasta ahí. Bueno, esto es una información que pues cada vez está menos disponible, ¿no? Porque aquí lo pillamos, pero claramente, así que ellos no quieren que esto se sepa. Entonces, la conclusión que sacamos, pues que no estaban dando el alimento apropiado a su debido tiempo, porque esas enseñanzas de aquel entonces, sabemos todos, que ahora ya nos están enseñando, se caducaron. Entonces, cuando llegó Jesús, pues no podía haberlos aprobado. Entonces ellos insisten en que sí, pero esto no hay ya quien lo coja por ninguna parte. Esto se deshace todo. Esto no tiene ya ninguna lógica. Pero ellos siguen con lo de siempre, ¿no? Porque es que no tienen otra manera de corregir esto. En 1914 ya les sobra, pero tienen que seguir con esta enseñanza, porque si no, ellos ya no tienen razón de ser y de estar ahí arriba, como autoridad. Bueno, voy a seguir leyendo el libro de Cameron. Y aquí pues sigue diciendo, de manera que Jesús habría tomado su decisión en 1919 basado en lo que ellos hubieran estado enseñando hasta 1919. Él comprobaría la calidad de esas enseñanzas para asegurarse de que eran las cosas correctas para ser enseñadas y el tiempo correcto para ser enseñadas, la clase correcta de alimento al debido tiempo. ¿Cuál fue la decisión de Jesús? El libro simplemente afirma que ellos pasaron con buen éxito la prueba. Exactamente, lo que acabo de leer. Por eso quería leerlo, ¿no? Porque este libro pues no lo vais a conseguir fácilmente. Bien, pues voy a seguir leyendo. Entonces, esta es la manera más precisa que ellos interpretan y aplican Mateo 24 del 45 al 47. Esta es la única base oficial para su afirmación de ser la organización del esclavo fiel y discreto de Dios y la única religión verdadera hoy en día. Así que cuando se les pregunte a los testigos de Jehová, ¿por qué creen ustedes que la sociedad es la organización de Dios? Todos ellos deberían responder, es debido al nombramiento de Jesús en 1919, en cumplimiento de Mateo 24, 45 al 47. Claro, esta es la base. Ellos deberían de responder esto. Si ellos pensaran un poco acerca de este asunto, lo cual realmente no hacen, especialmente si se les recordara la explicación del presidente Franz en su libro El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, algunos podrían estar de acuerdo en que, sea o no que la sociedad tiene hoy en día el respaldo de Dios como su organización, en última instancia depende de la decisión que Jesús habría hecho en 1919. Una decisión basada únicamente en lo que ellos habían estado enseñando hasta 1919. Bien, hasta aquí, porque ya se ha alargado un poquito, ¿no? Y mi próximo vídeo sobre este asunto vamos a analizar la decisión de Jesús en qué se basó él, ¿no? Está bastante interesante. Pero hoy pues lo dejo ya aquí. Y 3 puntos para resumir todo esto. Uno de ellos es, no es necesario estar en desacuerdo con su interpretación de Mateo 24, 45 al 47. Solo es necesario comprenderla y luego mantenerla durante el análisis. Segundo punto, el evento más importante en la historia de la Watchtower. Lo hemos visto, ¿no?
el nombramiento. El tercero, es evidente que Jesús no hubiera tenido que hacer una decisión en 1919 basado en lo que la sociedad está enseñando hoy en día. Claro que no. La tuvo que tomar en aquel entonces, lo que estaban enseñando ellos en aquel entonces. Y no hubiese sido aprobado ese esclavo, porque luego se ha corregido todo aquello. Entonces no estaban enseñando el alimento correcto, ¿no? No estaban dando el alimento correcto. Igual que las demás religiones. No hay diferencia entre ellos de aquel entonces. Ellos en aquel entonces, en ese año, de todas las demás religiones que tampoco estaban, según el cuerpo gobernante, tampoco estaban enseñando las verdades bíblicas. Pero ellos tampoco. Entonces, ¿dónde se diferenciaban? ¿En qué se diferenciaban de los demás? Bueno, pues aquí lo hemos pillado pero claramente, así que todo esto se desvanece. Solo con estos pensamientos, estos razonamientos lógicos, toda la estructura de la organización se desvanece. Porque si ellos no fueron aprobados en 1919, entonces cuando vino a inspeccionar a Jesús, según ellos, siempre según ellos, entonces no deberían de ser, o no deberían de proclamarse la organización de Dios hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces que es un fraude, claramente, es un fraude, porque ellos no fueron aprobados, no lo podían ser, porque esas enseñanzas ya no están, no son las correctas según ellos. Es que ellos mismos han caído en su propia trampa. Bien, pues hasta aquí, no quiero alargar más el vídeo, pero es un tema muy, muy importante, porque por aquí sí se pueden dar cuenta con esto los testigos de Jehová sinceros que buscan la verdad porque aman la verdad y quieren saber la verdad a pesar de las consecuencias que tengan y no quieren ser engañados o seguir engañados. El que quiere y pide a Dios encontrar la verdad, la va a encontrar. Ahí está el asunto. Pues muchas gracias por escuchar y ver el vídeo hasta el final. Se ha alargado un poquito, pero creo que era importante. Este tema lo es. Y nos vemos en mi próximo vídeo. Hasta muy prontito.